En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muy buenas tardes. Es 15 de noviembre de 2022 y vamos a comenzar a dialogar en torno a un documento súper interesante. Bueno, ¿para qué digo más? Dejamos a Gildo a la palabra para que nosotros escuchemos y después conversamos algún poquito. Bien, padre. Yo había planteado antes, voy a hacer una suerte de contextualización de la encíclica Mediator Dei de su Santidad Pío XII y tratando de aproximarnos a por qué se emitió, ¿no? Se escribió esta encíclica. Y si alcanzo voy a hacer un esquema general, no voy a entrar por lo tanto en materia, no voy a entrar en el texto de Mediator Dei, probablemente. ¿Eh? Solamente para decirles que la encíclica Mediator Dei va a estar pronto de cumpleaños, porque salió con fecha 20 de noviembre de 1947. 20 de noviembre de 1947. Pero los antecedentes los podemos rastrear incluso hasta el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, cuando tiene sus inicios lo que se conoce como, de una manera muy germinal primero, de una manera un poquito más, digamos, definida después, el llamado movimiento litúrgico. Y en este movimiento litúrgico, que hay varios actores, varios personajes que tuvieron, digamos, relevancia para bien o para mal, algunos después, el principal y el original es Dom Guéranger, que llegó a ser abad de la abadía benedictina de Solesmes. Dom Guéranger es el restaurador de los benedictinos en Francia. Estamos en el contexto de la recuperación o la restauración de la iglesia en Francia post-revolución francesa. Y eh, la labor de Dom Guéranger además se inscribe dentro de lo que se llamó el movimiento, o mejor dicho, un movimiento de recuperación del catolicismo en Francia, que se opuso no solamente a las ideas de la Ilustración, sino que también al espíritu revolucionario, sino que también al jansenismo, al quietismo y posteriormente al catolicismo liberal que surgiría después, a mediados del siglo XIX. Forma parte de ese movimiento que es un poco más amplio, que se llama el ultramontanismo, o se le ha asociado al movimiento ultramontano que está detrás, entre otras cosas, de la dictación, perdón, de la definición de la infalibilidad pontificia. Don Miguel Anguer, como ya lo dije, abad de Solesme, es el principal, el que da origen a este movimiento litúrgico, que es un movimiento litúrgico que va a buscar eh, la recuperación de la liturgia romana en Francia, en contradicción con la liturgia galicana. En Francia, antes de la Revolución y después de la Revolución, por ciertas complicidades incluso, primaba lo que se llama la liturgia galicana. La liturgia galicana, no me voy a meter en mayores tecnicismos, eran liturgias diocesanas. Por lo tanto, había una dispersión litúrgica en Francia antes de la Revolución y esto después se retomó. Esa dispersión litúrgica, Dom Guéranger, en su lucha contra los jansenistas, contra los quietistas y los galicanos, el clero galicano, eh, esa liturgia galicana, digamos, había arrinconado o prácticamente excluido de Francia la liturgia romana, ¿no? La liturgia romana. Eh, Don Guéranger muere en 1870, ¿no? Y a su muerte todas las diócesis de Francia habían vuelto al rito romano, ¿no? Y se había producido también un florecimiento de la piedad litúrgica entre los fieles y entre los sacerdotes, ¿no? Otros exponentes también es el padre Manuel, un sacerdote párroco,
Y el otro hito, digamos, que podemos señalar, el otro gran impulsor del movimiento litúrgico a principios ya del siglo XX es San Pío X. San Pío X. Ahora, el movimiento litúrgico hoy día es objeto de distintas lecturas, en perspectiva histórica, y de distintos tipos de referencias. Sirve de fundamento tanto para la corriente progresista como también para las corrientes llamadas tradicionales. E incluso es citado en algunos documentos de la Iglesia postconciliares. No hay una visión homogénea del movimiento litúrgico, no hay una valoración única del movimiento litúrgico, porque el movimiento litúrgico a partir de ciertos momentos va a empezar a tener una suerte, algunas corrientes medias desviadas o algunas corrientes que se van a torcer un poco. Eh, Sin perjuicio de que el movimiento litúrgico tuvo algunos éxitos o algunos eh, importantes hitos o frutos, ¿no? Por ejemplo, fruto del movimiento litúrgico es el misal de los fieles, ¿eh? El misal de los fieles. Dom Gerard van Caloen, un abad benedictino belga, va a ser el primero en formular, por así decirlo, en escribir el misal de los fieles, ese misal bilingüe que se usa hoy habitualmente en la misa tridentina, y también hay misales, entiendo, para la misa del Novus Ordo. En el año 1903, con el ascenso de San Pío X al pontificado, se va a impulsar este movimiento litúrgico. De ahí nacen la comunión frecuente de los niños y otras reformas que impulsó San Pío X en la misma dirección que venía del movimiento litúrgico. Hasta ese momento podemos decir que el movimiento litúrgico está rindiendo sus frutos más, digamos, óptimos, sus frutos más importantes. Y tanto Dom Guéranger como San Pío X conciben la liturgia esencialmente teocéntrica, esencialmente teocéntrica. Y hay otras finalidades de la liturgia. De hecho, San Pío X ya habla de la participación activa de los fieles, habla de la participación activa de los fieles en los sacrosantos misterios y en la oración pública de la Iglesia. Pero indudablemente con el sentido de que el primer fin de la liturgia es rendir culto a Dios. Y en segundo lugar podemos nosotros recoger, por ejemplo, una finalidad pedagógica respecto del espíritu cristiano. Uno de los actores que va a iniciar un pequeño giro es otro abad benedictino, Don Beudin. Él va a darle un pequeño giro al principio, va a poner el acento en el aspecto didáctico de la liturgia. Y va a poner el acento en su acción sobre las almas, más que en el culto y la santificación. Y a este abad, también, porque también es un abad benedictino, se le debe la denominación eh, pastoral litúrgica. Él va a empezar a hablar de la pastoral litúrgica. Bueno, don Beudin va a ir cada vez, digamos, en una deriva en su posición, llevándola a extremos que van a resultar lamentablemente conocidos hasta el día de hoy. Eh, no quiero entrar en los detalles específicos, un día podríamos también ponernos de acuerdo y ver ahí con detalle. Hay por ahí en los inicios, por ejemplo, del movimiento litúrgico del siglo XIX, con Dom Guéranger, tuvo una disputa muy ácida con los jesuitas. Los jesuitas que ya en esa época, digamos, eh, hacían primar los fines secundarios de la liturgia, mirados desde la perspectiva de Don Guéranger y de San Pío X, y no el culto, el rendir culto a Dios. Bueno, pero en este contexto, como le digo, aquí hago un salto bastante grande, porque Don Beudin
asoma por ahí a fines o a principios del siglo XX, años más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, el 17, 18, el 20 quizás. Y la encíclica se va a dictar, Mediator Dei, la encíclica que nos convoca, se va a dictar o se va a escribir el año 1947. Y la encíclica Mediator Dei es una respuesta, es una reacción eh, eh, del Papa Pío XII a una serie de corrientes ya enmarcadas dentro del movimiento litúrgico y a una serie de abusos litúrgicos que ya estaban, digamos, en gestación, y no solo en gestación, sino que también ¿cómo se llama?, se estaban poniendo en acto. Ya, por ejemplo, el movimiento litúrgico había empezado a dar ciertos pasos hacia un ecumenismo al margen de los principios que lo regían en ese entonces, entre otros más, que no, como les digo, daría como para una exposición quizás específica. Y entonces, el 20 de noviembre de 1947, el Papa Pío XII nos entrega la Mediator Dei, que algún autor la ha calificado de una suma litúrgica. Una suma litúrgica. Es una encíclica que larga, también este mismo autor dice que una de las más largas que se han emitido por el Papa Pío XII y en muchos años, y por eso se le denomina una suma litúrgica. Tiene 4 partes, se pueden reconocer 4 partes. La primera, aparte de la introducción, donde define la naturaleza de la liturgia, la naturaleza de la liturgia, el culto eucarístico, el oficio divino, se refiere al oficio divino también, y después, en la 4ª parte, se dan una serie de directivas propiamente pastorales, relacionadas con la liturgia misma y con las artes. También aquí se abarca el tema de las artes. El, la respuesta a la encíclica no fue quizás siguiendo un autor que tomé de base, no fue la que se esperaba, ¿no? Incluso muchos dividieron el texto, y sacaron aquellas partes que le convenían, donde el Papa Pío XII, alaba al movimiento litúrgico y busca, digamos, corregirlo, enrielarlo. Entonces dieron por aprobado todo, ¿no? Así es, en conjunto, ¿no? Y por supuesto no tuvieron ningún interés en corregir lo que el Papa les enseñaba. Un autor también dice que, a diferencia de las encíclicas de San Pío X, que contenían condenas específicas a determinadas proposiciones, y además condenas a algunos que sostenían algunas proposiciones, la encíclica Mediator Dei carecía de esa, por así decirlo, de la parte disciplinar. Si bien hay, ¿cómo se llama?, algunas condenaciones doctrinales, faltaron las condenaciones disciplinares. Y a eso se le atribuye que haya perdido fuerza y todo el contenido de la encíclica, que es realmente bastante profundo y bastante, ¿cómo se llama?, sistemático. Eh, y como le digo, hasta el día de hoy la encíclica Mediator Dei es usada, digamos, para argumentos en uno u otro sentido, ¿no? Porque indudablemente, ¿cómo se llama?, hay cosas que el Papa Pío XII rescata, ¿no?, pero hay otras que indudablemente también reprueba, ¿no? Reprueba, ¿no? Bueno, este es el contexto, o mejor dicho, este es el antecedente, así visto de una manera muy gruesa, que es el que va a motivar al Papa Pío XII
a escribir la encíclica Mediator Dei. Y este antecedente y este movimiento litúrgico indudablemente va a continuar tanto en sus manifestaciones positivas como en algunas desviaciones ya eh, casi imparables, ¿eh? Casi imparables. De hecho, encontré por ahí una cita de que lo que hoy es el Novus Ordo ya incluso ya estaba más o menos diseñado, ¿eh? A pesar del ambiente o de las a pesar de las directrices que había establecido Mediator Dei. ¿No? Y esto tiene un poco que ver con la... ¿Se acuerda, padre, de la película esta película chilena, ¿no? Que mostraba una liturgia muy curiosa y esa película es anterior al concilio? Es del mismo año en que se convoca el concilio, que se convoca en octubre, y la película es anterior a octubre. ¿No? En fin, esto es lo que yo quería exponer ahora. Como les digo, no quise entrar en mayores detalles de la deriva, ¿no? De la distorsión que sufre el movimiento litúrgico a partir de cierto momento y que motivan la intervención de Pío XII con la encíclica Mediator Dei, porque creo que sería interesante en algún momento abordarlos en forma ¿cómo se llama? Específico. O sea, hay tanto detalle, hay tanta cosa concreta y que uno le puede encontrar cierto sentido o y uno puede encontrar a partir de eso cierto sentido a otras cosas que ha visto o que han sucedido o que están sucediendo, que yo preferiría dejarlo para otro tipo para otro momento o para otra intervención. Muy bien. Bueno, eso. Sí, Eso muy es bien, mi... Gildo. Muchas gracias. Realmente me encantó la forma de plantearlo. Yo quiero solamente recordar algunas cosas. Yo no soy especialista ni en liturgia ni en historia, pero una de las cosas que aprendemos cuando vamos estudiando algo es que hay muchas aristas, que hay toda una dinámica, que hay una serie de cosas, en el buen sentido de la palabra, de políticas que se van entrevarando. Y claro, van apareciendo cosas que a veces están practicándose fuera de lo habitual y otras cosas que, que se van haciendo como provocación también. O sea, yo recuerdo, parece que lo he comentado con ustedes, tiene que haber sido a fines de los años 50 que mi mamá, sin saber, por cosas de compañeras del liceo, la llevaron a un retiro del día y terminó esto con que un hombre que estaba con ella, porque no iba de sotana ni nada, de repente se revistió y celebró la misa de frente al pueblo. Estamos hablando de los años 50. Entonces, 50. una Claro. situación que evidentemente hay prácticas que se estaban llevando y que algunas eran experimentales, otras a sabiendas y prohibidas, digámoslo así, y otras que habían unas ciertas flexibilidades también que se iban provocando. Pero en concreto tenemos que situarnos históricamente. La Segunda Guerra Mundial terminó el año 47, 45, perdón, 45. y este documento fue publicado el año 47, o sea, 2 años después de haber terminado la Segunda Gran Guerra, que devastó a Europa y que evidentemente ya la Primera Gran Guerra había provocado una serie de críticas y de reflexiones filosóficas, teológicas, sociológicas, bueno, y todas las lógicas que ustedes quieran, y aparecían las ilógicas también entre medio. Entonces hay cosas que, pero este documento tiene una riqueza que realmente vale el esfuerzo entrar y ir quitando hebras también para ir profundizando, para poder ir entendiendo también lo que vivimos hoy día en la vida de la iglesia. Recuerden que esto de que la fe se expresa y se entiende en la medida en que se reza y se reza en la medida que se tiene fe. Fíjense la combinación. Y claro, si la liturgia es la oración oficial de la iglesia, es el centro, bueno, como dice Vaticano II, el centro y el culmen de la vida de los cristianos,
que es la celebración de la Santa Misa. Entonces, es muy importante recurrir a estos documentos no como algo arqueológico, sino como algo que nos va mostrando elementos para ir comprendiendo cómo hay cosas que van evolucionando. El mismo documento va diciendo que hay ciertas cosas antiguas que ya fueron antiguas, que no tienen, son arqueologismos en realidad y que están fuera de la práctica. Y nosotros vemos cómo con posterioridad ha habido cosas casi a la fuerza metidas así, fuera de la práctica, y al revés, otras cosas que eran comunes en la práctica y que habían quedado un poco así como en desuso, no sé. La verdad es que eh, yo había estudiado partes del documento muchos años atrás y leí la primera parte con mucho gusto realmente. Y claro, es un poco largo, no se puede leer de una sentada, conviene ir dando una reflexión. Pero realmente yo quisiera animarnos a entrar en este documento tan rico y después ir haciendo contrapunto con otros documentos más Sí, modernos o más antiguos. Ese contrapunto va a ser más sabroso todavía en la medida que entendamos el texto con el contexto correspondiente, en este caso de Mediator Dei. Eh, si nos damos cuenta, tal cual como tú vas diciendo, qué pasó con Mediator Dei y su comprensión o incomprensión, a mí me suena mutatis mutandi con Sacrosanctum Concilium, con su comprensión e incomprensión. incomprensión, correcto. Incluso el método, que no hay castigos, no hay anatemas, bueno, el método del Vaticano II después, que va así también, y que algunos creen que, bueno, no sé, a mí de niño decían Diosito castiga, pero no a palos, y justamente en, eh, en el Apocalipsis que tocaban la lectura hoy día de la misa en la iglesia catedral me tocó y decía justamente cómo Dios corrige y corrige. O sea, eh, eh, no solo endereza, sino que corrige Corrige. para la salvación, justamente, para el bien. Y el llamar a la corrección, un correctivo bien puesto, bien entendido, es una riqueza, sin duda. Yo no sé si David quiere decir alguna palabra, suelta el micrófono para eso, hable. Muchas gracias, padre. Bueno, quiero agradecer a Gildo especialmente porque me pareció excelente presentar el contexto histórico antes de entrar derechamente a hablar del texto. Porque uno actualmente, y lo digo yo por experiencia propia, uno a veces escucha un montón de discusiones, pero sin entender de dónde partió la discusión. Se escuchan las posiciones de por aquí y por allá, voces a favor, voces en contra, que este tema, que este el Papa aquí, que el Papa allá. Y, y sin tener a mano los textos donde salen. Entonces, muchas veces las discusiones salen por interpretaciones que se hacen de los textos, que pueden ser muy variables, dependiendo de la subjetividad de cada uno, dependiendo de la formación de cada uno. Entonces, entender por qué nace esta encíclica, por qué, cuál era el medio histórico, lo que estaba pasando en el mundo, permite comprender una interpretación más equilibrada, digamos, del texto. Y en segundo lugar, ir al texto, que es el que provoca, digamos, siempre la discusión, pero entender qué es lo que escribió realmente determinada persona, en este caso el Papa. Y una excelente manera de hacerlo, como digo, es presentando el contexto histórico. Esperemos que podamos ir avanzando en esto, ir tomando esta encíclica. No sé realmente cómo lo vamos a hacer, si no creo que tomemos el texto número por número como Sacrosanctum Concilium, pero sí a lo mejor irla abordando de manera interesante, haciendo contrapuntos con Sacrosanctum, haciendo contrapuntos en la estructura, etcétera, eligiendo algún párrafo específico, resaltando algo. Pienso que esa es la mejor manera de hacerlo y ojalá lo podamos hacer Dios mediante. Perfecto, por ahora yo creo que es más que suficiente. Aquí hay una introducción que nos pega un impulso un desafío muy bonito, ¿eh? Yo quisiera animarlos a que podamos también entusiasmar a otros, a lo mejor en el curso de la semana buscar algunos elementos para poder ofrecer justamente el contrapunto. Se me ocurre en este momento, a lo mejor cada uno puede eh, poner el acento en alguna otra cosa para que se produzca el entrelace
teniendo Mediator Dei como centro. Bien, por ahora eso. Muy buenas noches. Bien. Y demos gloria Buenas noches, Padre. a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en era el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de siglos los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.